Buenas tardes, mi nombre es Pablo Aragón del curso de Instrumentación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT. En este momento estoy haciendo este video como parte de la presentación del proyecto final en representación de mía y de mi compañero Luis Alejandro Guzmán, que fuimos los únicos que pusimos interés en el desarrollo de este último proyecto de la fase final. Aquí tengo en este momento el sistema de instrumentación con visualización LED para la variable de temperatura utilizando un LM35. Le voy a mostrarlo en este momento. El circuito. Ahí tenemos el panel LCD, el potenciómetro que me permite graduar la luminosidad del LCD, porque es importante en la medida en que si uno quiere ver mejor, si lo deja muy abierto, bueno, ahí se ve bien con la cámara. ¿Sí? Estamos utilizando una placa Arduino Uno. Esta no es la original, esta es una genérica, pero funciona bastante bien. Entonces en este caso ya tenemos el sistema funcionando. Aquí está nuestro LM35. ¿Sí? Tenemos la tierra ubicada en esta parte. En esta parte está la alimentación de 5 voltios de la placa. En este momento vamos a mirar que en esta parte tengo los tres LEDs que se solicitan, que van a indicar la temperatura baja, temperatura media, el amarillo, aunque ahí no se ve amarillo, pero es amarillo, y el rojo, que es temperatura alta. Está programado para que cuando esté por debajo de los 22 grados más o menos, se mantenga encendido este LED verde. Cuando esté por encima de los 22 grados hasta más o menos 50 grados, esté en la temperatura media, y después de 50 esté en la temperatura más alta. ¿Sí? No tengo el motor puesto acá porque no lo conseguí fácilmente, pero tengo un análogo, y entonces en el pin 13, como se observa acá, en el pin 13, tengo una salida directamente conectada a mi potenciómetro, a mi voltímetro, perdón, que en este momento me está marcando 0 voltios, ¿sí? Y el común, el negativo, está conectado a la tierra, acá. Acá tengo una extensión de la tierra que estoy sacando de la protoboard de arriba a la protoboard de abajo para poder, porque se me quemó aquí la protoboard con un cautín, entonces eso se me dañaron, entonces estoy usando una segunda protoboard. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengamos una temperatura muy elevada, cuando se accione este LED indicando que la temperatura es muy elevada, se va a activar también la salida del pin 13, que es el que va a dar la orden al motor, entre comillas. Será cuestión de ponerlo aquí entre las dos terminales, ¿cierto? Y vamos a ver que pasa de tener 0 voltios en la salida de 13 a 5 voltios, que es lo que me da la salida digital del PWD de la placa de Arduino cuando se necesite. Es decir, cuando la temperatura esté muy elevada, se acciona también el motor, que lo vamos a ver identificado aquí con los 5 voltios de la tarjeta. Nos está midiendo temperatura en grados Celsius, en grados Fahrenheit y en kelvins, ¿sí? En el código pues estará muy claro cómo son las fórmulas para hacer una conversión. Sabemos que la salida que nos da el M35 es del orden de los milivoltios, pero pues ahí hacemos unos cálculos para multiplicando para que nos dé un poco más en la salida de voltaje y poder hacer la escala de medición. Entonces lo voy a poner en funcionamiento para que se observe que está marchando. Aquí tengo mi, mi briquet, que se le da alumbra bastante. Se me estaba quemando este cable un momento aquí. Entonces voy a acercarlo, voy a empezar a calentar. El LM35 vemos cómo inicia a subir la temperatura. Se enciende el segundo LED, vemos acá. Seguimos subiendo, subiendo, subiendo. Esto sigue en 0. Y se encendió el rojo, inmediatamente se activa el motor con los 5 voltios correspondientes para que empiece la refrigeración si es que se quiere refrigerar. Ahí vemos cómo está marcando temperatura. Ya quité la fuente de calor, entonces empieza a disminuir. Ahí ya abajo de los 50, entonces se apaga el LED rojo y también se apaga el motor, entre comillas, ¿sí? Luego sigue bajando y ahora se va a apagar. En un ratico se apaga
el amarillo empieza a bajar la intensidad y ya se ve que estaba un poquito más bajita la intensidad. Apenas llegue, ahí ya se apagó, 24, muy bien. Después de 24, el tope que le tengo, de 24 hacia abajo, se mantiene encendido el verde indicando que todo está bien, la temperatura está bien. Del 24 al 50 se enciende el naranja que indica que ahí está término medio. Y del 50 para arriba se enciende el rojo y el motor, que fue lo que se nos solicitó en la guía para esta fase final. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco mucho. Buenas noches, nuevamente Pablo Aragón y en representación también del compañero Luis Alejandro Guzmán. Ya en la primera parte del video vimos el circuito funcionando, el diseño funcionando con el panel de visualización LCD, con los 3 LEDs indicadores y con el sistema de control on-off, que en este caso pues lo emulamos con un voltímetro que se enciende cuando la temperatura pasa de los 50 grados. Ahora les vamos a mostrar la simulación funcionando que la hicimos en Proteus 8. Aquí está la placa de Arduino 1, bueno, la simulación de la placa Arduino 1. Aquí tenemos los tres LED verde, amarillo y rojo aterrizados y conectados a las salidas 8, 9 y 10, que son las que les van a dar las órdenes de encendido según el código que se programó. Tenemos el motor que hace las veces del control on-off, que está conectado a la salida 13. ¿sí? Tenemos el panel de visualización LED. Aquí tenemos el BSS conectado a la tierra. Tenemos la entrada de voltaje que va a alimentar el LCD a 5 voltios en la entrada 2. Tenemos el DE conectado al potenciómetro para darle mayor o menor contraste. ¿Listo? Tenemos la entrada RW conectada a tierra y los demás conectores 11, 12, 4, 3, 2 conectados al LCD. Tenemos además en nuestro sensor LM35 cuya salida, bueno, cuya tierra está conectada aquí al ground, cuyo voltaje de salida está conectado a la entrada analógica a sub 0, como lo vimos en la parte física también. Y tenemos también conectado nuestro sensor LM35 al potenciómetro. Y una vez que vamos a bajar la temperatura, porque ya la tengo muy alta, vamos a bajarla hasta 24 grados. Listo, entonces vamos a darle simular. Y lo que vemos es que en este momento se debe prender el LED verde porque estamos en una temperatura de 24 grados, ¿sí? Los demás están apagados. Luego vamos a subir la temperatura y se prende en 28. Aquí difiere un poco, aunque el código es el mismo, difiere un poco con la parte, con la tarjeta ya física. Me imagino porque alguna cosa aquí con esta plaquita, pero pues el código es el mismo. Lo hemos cargado acá en la placa. Lo hemos cargado en la placa, bueno, aquí no lo voy a parar para que se vea. Aquí hemos cargado el binario, que lo sacamos del mismo Arduino y lo cargamos acá. Seguimos, entonces estamos acá con la simulación, vamos en 28 grados y se prende el LED amarillo y vamos marcando acá en las 3 escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Vamos subiendo la temperatura hasta 50, que fue donde dijimos que se prendía el LED rojo, indicando que ya está muy alta. Y por acá se prende el LED rojo. Y no solamente se prende el LED rojo, sino que el Arduino lanza la orden de encendido del motor, que hace las veces del control on-off de nuestra simulación. Este es el trabajo que hicimos, ya usamos la parte física primero funcionando y ahora mostramos también la parte simulada que está funcionando también, con los 3 LED encendidos y con el control on-off. Si vamos disminuyendo la temperatura por debajo de 40, vemos que el motor se detiene, ¿cierto? Porque en teoría el sistema ya se refrigeró y el LED de alerta rojo también se apaga. Y en la medida que vamos bajando la temperatura, también tenemos que el LED tiene que
amarillo se debe apagar y el verde se permanece encendido porque de esta manera lo programamos. Eso es todo, muchas gracias.